Bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos por aquí una vez más. La energía de sus comentarios y la pasión que compartimos por estas historias me llena de alegría. Hoy vamos a sumergirnos en un mundo que nos hace suspirar, creer en el destino y soñar con finales felices, las series turcas. Y no cualquier serie turca, sino aquellas que tienen el poder mágico de hacernos creer en el amor de nuevo. Si estás cansado de la desilusión amorosa, si necesitas una inyección de optimismo romántico, o simplemente si te encanta perderte en tramas cautivadoras, este es tu vídeo. Últimamente he estado reflexionando sobre por qué las series turcas tienen este encanto tan especial. Creo que es una combinación de varios factores. Primero, la belleza estética de las producciones, paisajes impresionantes, vestuarios elaborados, casas y mansiones de ensueño. Segundo, las tramas que, aunque a veces pueden parecer predecibles, siempre logran tocar una fibra sensible en nosotros. Exploran temas universales como el amor, la familia, la lealtad, la ambición y la venganza, pero desde una perspectiva cultural diferente que nos resulta exótica y fascinante. Y tercero, la actuación. Los actores y actrices turcas son increíblemente talentosos y logran transmitir emociones de una manera muy auténtica y conmovedora. Nos hacen conectar con sus personajes a un nivel profundo, como si estuviéramos viviendo sus historias junto a ellos. Antes de que empecemos a desentrañar estas joyas turcas, no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Y por supuesto, déjenme un like si les gusta el tema de hoy. Sus comentarios y apoyo significan el mundo para mí, y me ayudan a seguir trayéndoles contenido que les encante. Ahora sí, pongámonos cómodos y démosle play a esta aventura romántica. Preparen sus palomitas, su bebida favorita y un buen pañuelo, porque vamos a necesitarlo. ¿Listos para volver a enamorarse? La primera serie que quiero compartir con ustedes es una que me robó el corazón desde el primer episodio, Erkenci o Pájaro Soñador. Esta serie es una explosión de frescura, juventud y aventura. Nos presenta a Sanem, una joven soñadora y un poco torpe que trabaja en la tienda de su padre y sueña con convertirse en escritora. Sanem es un personaje adorable con una ingenuidad y una energía contagiosa. Es el tipo de persona que siempre ve el lado bueno de las cosas, incluso cuando la vida le pone obstáculos. Su torpeza, lejos de ser un defecto, la hace aún más encantadora. La vemos cometer errores, pero siempre con la mejor intención. Su aspiración de convertirse en escritora es algo con lo que muchos de nosotros podemos identificarnos, el deseo de expresar nuestra creatividad y dejar nuestra marca en el mundo. Su vida da un giro inesperado cuando se ve obligada a buscar trabajo en una agencia de publicidad para evitar un matrimonio arreglado. Este es un elemento cultural importante en la serie, que nos muestra cómo las tradiciones y las expectativas familiares pueden influir en la vida de las personas, especialmente de las mujeres. Allí conoce a Can David, el hijo rebelde y carismático del dueño de la agencia, un fotógrafo trotamundos que vive la vida al máximo. Can es un personaje completamente opuesto a Sanem. Es aventurero, independiente y un poco misterioso. Ha viajado por todo el mundo capturando momentos únicos con su cámara. Es un espíritu libre que no se ata a nada ni a nadie. La química entre Sanem y Can es innegable, desde el primer cruce de miradas. Desde el principio sentimos la tensión y la atracción entre ellos. Su relación está llena de malentendidos divertidos, momentos tiernos y una pasión que va creciendo poco a poco. La serie juega mucho con el contraste entre sus personalidades, creando situaciones cómicas y románticas. Erkenci no solo es una historia de amor, sino también una historia de autodescubrimiento. Sanem aprende a confiar en sí misma y a perseguir sus sueños, mientras que Can aprende a abrir su corazón y a dejar atrás su vida nómada. Vemos cómo ambos personajes evolucionan a lo largo de la serie, aprendiendo el uno del otro y creciendo juntos. La belleza de Estambul, la música pegadiza y el encanto de los personajes secundarios hacen de esta serie una experiencia inolvidable. Los amigos de Sanem, los empleados de la agencia, la familia de Can, todos aportan su granito de arena a la trama, creando un mundo rico y vibrante que nos envuelve por completo. Si buscas una comedia romántica que te haga reír a carcajadas y suspirar de amor, Erkenci es la opción perfecta. Prepárense para enamorarse de Sanem y Can. Además, la química entre Demet Özdemir y Can Yaman, los actores que interpretan a Sanem y Can, es innegable.
Su talento y carisma hacen que la historia sea aún más creíble y cautivadora. Ahora, cambiemos un poco de registro y sumerjámonos en una historia más intensa y dramática, Karasevda o Amor Eterno. Esta serie es una obra maestra del drama romántico turco. Nos cuenta la historia de Kemal y Nihan, dos jóvenes de mundos diferentes que se enamoran profundamente. Kemal es un estudiante de ingeniería de clase media, con un gran sentido de la justicia y un corazón noble. Es un personaje muy trabajador y ambicioso, que sueña con un futuro mejor para él y su familia. Nihan es una joven adinerada obligada a casarse con un hombre al que no ama para salvar a su familia de la ruina. Nihan es una mujer fuerte y decidida, pero también muy vulnerable. Se encuentra atrapada en una situación que no eligió y que la hace profundamente infeliz. A pesar de las dificultades y los obstáculos que se interponen en su camino, Kemal y Nihan luchan por su amor. Su amor es puro, verdadero y capaz de superar cualquier barrera. Sin embargo, el destino tiene otros planes para ellos. Kemal se ve obligado a abandonar Estambul y trabajar en una mina, mientras que Nihan queda atrapada en un matrimonio infeliz. Años después, Kemal regresa a Estambul convertido en un hombre rico y poderoso, sediento de venganza contra aquellos que le arrebataron su felicidad. El reencuentro con Nihan despierta viejos sentimientos y desata una serie de acontecimientos trágicos. Karasevda es una serie que te hará llorar, reír, sufrir y amar. La trama está llena de giros inesperados, secretos oscuros y personajes complejos. La historia explora temas como la ambición, la venganza, la traición y el sacrificio, pero siempre con el amor como hilo conductor. La actuación de Burak Özçivit y Neslihan Atagul es simplemente impecable. Logran transmitir la intensidad de las emociones de sus personajes de una manera tan realista que te sientes como si estuvieras viviendo sus experiencias en carne propia. La banda sonora es conmovedora y la fotografía es impresionante. Los escenarios, la iluminación y el vestuario contribuyen a crear una atmósfera de drama y melancolía que te atrapa por completo. Si buscas una historia de amor épica y trágica que te haga reflexionar sobre el destino, el amor y el sacrificio, Karasevda es una serie que no te puedes perder. Prepara los pañuelos. Les aseguro que los van a necesitar. La intensidad de esta historia es abrumadora y te dejará pensando en ella durante días. Sigamos explorando estas maravillas turcas y hablemos de Aşk Laftan Anlamaz, o El amor no entiende de palabras. Esta serie es una comedia romántica ligera y divertida que te hará sonreír de principio a fin. Nos presenta a Hayat, una joven de pueblo que se muda a Estambul para buscar trabajo. Hayat es una chica sencilla, optimista y muy trabajadora. Tiene un gran corazón y siempre está dispuesta a ayudar a los demás. Su origen humilde la hace aún más admirable. Por una serie de malentendidos, es confundida con la hija de un famoso diseñador y comienza a trabajar en una importante empresa textil. Esta situación la pone en aprietos constantemente, pero ella siempre encuentra la manera de salir adelante con su ingenio y su buen humor. Allí conoce a Murat, el atractivo y arrogante heredero de la empresa. Murat es un hombre exitoso, pero también muy solitario e inseguro. Se esconde detrás de una fachada de frialdad y dureza, pero en el fondo es un hombre bueno que busca el amor y la felicidad. La relación entre Hayat y Murat comienza con una serie de enfrentamientos y malentendidos. Sus personalidades chocan constantemente, pero al mismo tiempo, se sienten atraídos el uno por el otro. La serie juega mucho con el humor y la comedia de situación, creando momentos muy divertidos y entretenidos. Sin embargo, a medida que se conocen, se dan cuenta de que tienen mucho en común. Descubren que comparten valores y sueños similares, y que se complementan el uno al otro. La química entre ellos es explosiva y pronto se enamoran. Aşk Laftan Anlamaz es una serie que te hará reír a carcajadas con las ocurrencias de Hayat, suspirar con los gestos románticos de Murat y disfrutar de la belleza de Estambul. La serie tiene un ritmo ágil, una banda sonora pegadiza y unos personajes secundarios encantadores. Los amigos de Hayat, los empleados de la empresa, la familia de Murat, todos aportan su toque especial a la historia, creando un ambiente alegre y divertido. Si buscas una comedia romántica que te levante el ánimo y te haga creer en el amor a primera vista, Aşk Laftan Anlamaz es una opción excelente. Prepárate para enamorarte de Hayat y Murat. Además, la actuación de Hande Erçel y Burak Deniz, los actores que interpretan a Hayat y Murat, es muy natural y espontánea. Su química en pantalla es innegable y te hace creer en su amor.
Ahora quiero compartir con ustedes una serie que combina romance e intriga y un toque de misterio, Herrier de Sen, o Tú estás en todos lados. Esta serie es una comedia romántica que te enganchará desde el primer episodio. Nos cuenta la historia de Demir y Selin, dos personas que se ven obligadas a compartir la misma casa y la misma oficina. Demir es un arquitecto exitoso y perfeccionista que regresa a Estambul después de años viviendo en el extranjero. Demir es un hombre muy estructurado y organizado, que le gusta tener el control de todo. Su regreso a Estambul lo obliga a enfrentarse a su pasado y a tomar decisiones importantes sobre su futuro. Selin es una diseñadora de interiores creativa y despreocupada que está decidida a no dejar que Demir se apodere de su espacio. Selin es una mujer independiente y luchadora, que tiene una gran pasión por su trabajo. No le gusta que le digan lo que tiene que hacer y siempre defiende sus ideas. La convivencia entre Demir y Selin es caótica y divertida. Sus personalidades opuestas chocan constantemente, pero al mismo tiempo, se sienten atraídos el uno por el otro. La serie juega mucho con el humor y la ironía, creando situaciones muy cómicas y entretenidas. Sin embargo, a medida que se conocen, se dan cuenta de que tienen mucho en común. Descubren que comparten valores y sueños similares, y que se complementan el uno al otro. Herrier de Sen es una serie que te hará reír con las ocurrencias de Demir y Selin, suspirar con sus momentos románticos y disfrutar de la belleza de Estambul. La serie tiene una trama original, una banda sonora moderna y unos personajes secundarios entrañables. Los amigos de Demir y Selin, los empleados de la oficina, la familia de ambos, todos contribuyen a crear un ambiente divertido y emocionante. Si buscas una comedia romántica que te sorprenda y te haga creer en el amor a pesar de las diferencias, Herrier de Sen es una serie que te encantará. Prepárate para enamorarte de Demir y Selin. La química entre Furkan Andia y Buke Pusat, los actores que interpretan a Demir y Selin, es muy natural y divertida. Su talento y carisma hacen que la historia sea aún más creíble y cautivadora. Y para finalizar, no podía dejar de mencionar Sen Kalkapm o Llamas a mi puerta. Esta serie se ha convertido en un fenómeno mundial y por una buena razón. Nos presenta a Eda, una joven florista que pierde su beca para estudiar arquitectura en el extranjero. Eda es una chica inteligente, ambiciosa y muy trabajadora. Tiene un gran talento para las flores y sueña con convertirse en una arquitecta exitosa. Culpando al famoso arquitecto Serkan Bolat por su desgracia, Eda se enfrenta a él en un evento público. Serkan le propone un trato: si finge ser su prometida durante 2 meses, él le devolverá su beca. Serkan es un hombre exitoso, pero también muy frío y distante. Se esconde detrás de una fachada de dureza y perfección, pero en el fondo es un hombre bueno que busca el amor y la felicidad. Eda acepta el trato, aunque al principio se detestan. La serie juega mucho con el humor y la comedia romántica, creando situaciones muy divertidas y entretenidas. Sin embargo, a medida que pasan tiempo juntos, se dan cuenta de que hay algo más entre ellos. Descubren que comparten valores y sueños similares, y que se complementan el uno al otro. Sen Kalkapm es una serie que te hará reír, llorar, soñar y creer en el amor. La química entre Andercel y Kerem Bürsin es palpable y la trama está llena de giros inesperados. La serie tiene una banda sonora pegadiza, una fotografía impresionante y unos personajes secundarios memorables. Los amigos de Eda, los empleados de la empresa, la familia de ambos, todos contribuyen a crear un ambiente alegre y emocionante. Si buscas una comedia romántica que te atrape desde el primer episodio y te haga suspirar de amor, Sen Kalkapm es una opción que no te puedes perder. Prepárate para enamorarte de Eda y Serkan. Además, la historia explora temas como la amistad, la familia, el trabajo y el amor de una manera muy relatable y conmovedora. Y ahí lo tienen, mis queridos enamoradizos, un recorrido por algunas de las series turcas que me han hecho creer en el amor de nuevo. Hemos viajado desde la frescura de Erkencikus hasta la intensidad de Karasevda, pasando por la diversión de Aşk Laftan Anlamaz, el misterio de Herrier de Sen y el fenómeno mundial de Sen Kalkapm. Espero que hayan disfrutado de este viaje tanto como yo. Recuerden que el amor puede encontrarse en los lugares más inesperados y que, a veces, las historias más difíciles son las que nos dejan las lecciones más valiosas. No pierdan la esperanza y sigan creyendo en el poder del amor. El amor es un sentimiento complejo y multifacético que puede manifestarse de muchas maneras diferentes. No siempre es fácil de encontrar, pero cuando lo encuentras, vale la pena luchar por él.
Muchísimas gracias por acompañarme hoy en este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan encontrado alguna serie que les llame la atención. Me encantaría saber cuál de estas series es su favorita o cuál les gustaría ver primero. Déjenme sus comentarios abajo, cuéntenme qué les pareció el vídeo y si tienen alguna otra serie turca que me recomienden. Me encanta leer sus comentarios y saber sus opiniones. Sus recomendaciones me ayudan a descubrir nuevas series y a seguir trayéndoles contenido que les guste. Y antes de despedirme, recuerden darle like a este vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos amantes de las series turcas y, por supuesto, suscríbanse a mi canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos futuros. Les mando un abrazo gigante y nos vemos en el próximo vídeo. Que tengan un día lleno de amor y series turcas. Adiós. Y recuerden, el amor está en el aire y en las series turcas.